Hola, buenas noches a todos en este viernes 10 de julio. En esta noche de viernes que, bueno, ha sido un día bastante lluvioso. Hemos tenido inconvenientes con las comunicaciones por internet, entre todo lo que ya tenemos como inconvenientes que ustedes saben. Quiero aprovechar este sábado, este viernes, perdón, la semana pasada que estuvimos el 4 de julio, se nos pasó como la plataforma fue antes, pero bueno, no hubo la felicitación también a todas las personas ciudadanas estadounidenses que celebran ese día, tienen ese día tan importante, pese a todo lo que está sucediendo con la pandemia, pero un saludo muy especial para todos ustedes, al igual que a todos los salvadoreños y a todas las personas de donde sean que nos sintonicen en esta plataforma de todos los días a las 7 de la noche. En especial, los saludos que nos envían, ya nosotros siempre reconocemos a algunas de las personas cada viernes que tenemos la oportunidad. En esta ocasión, aprovechamos a saludar a Mario Morales, a Dina Ochoa, a Hugo Parrales, que nos escribe desde Nuevo México. También nos escribieron, como siempre, desde muchos lugares diferentes de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Costa Rica. Esta vez también escribieron desde Guatemala y en España. Un saludo muy caluroso para todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Estamos en unos días bastante difíciles con todo esto de la pandemia. Necesitamos colaboración de todas las personas, ya lo sabemos. Yo creo que a estas alturas estamos muy conscientes de todo lo que como ciudadanos podemos y debemos además aportar para llevar de la mejor manera esta crisis hasta que se encuentre una cura. Fíjense que este día yo quiero platicarles sobre algo que me parece muy importante. Nosotros hemos visto el desempeño de los diputados, de los alcaldes, bueno, en general de todos los funcionarios públicos, también del órgano ejecutivo, de todas instituciones públicas también, de todo el Estado. Hemos nosotros actualmente abierto los ojos y hemos analizado, estamos más conscientes de la función que estos realizan, de lo que han hecho bien, de lo que han hecho mal, pero sobre todo de lo que nosotros como ciudadanos hemos hecho mal, porque nosotros queremos tener resultados distintos, pero haciendo las mismas cosas. Para tener resultados diferentes, tenemos que entender y aceptar y ver cómo aportar a poder tener de verdad resultados diferentes. Entonces hay que cambiar las cosas que hemos estado haciendo mal, porque hemos estado poniendo a gobernarnos a las mismas personas por muchísimo tiempo. Y resulta que de todo esto se desencadena, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el sistema está diseñado para proteger la corrupción, el sistema se protege solo o el sistema se autoprotege, de manera que en El Salvador los diputados, precisamente los diputados, en realidad ser diputado en El Salvador se vuelve en realidad una necesidad de tener fuero, una necesidad de gozar de impunidad que otorga el fuero, que otorga el cargo de ser diputado, porque el fuero no es del diputado que está ostentando el cargo en ese momento, sino que es una prerrogativa del cargo mismo. Entonces, en El Salvador, el fuero constitucional vuelve que o hace que los diputados o que las personas quieran ser diputadas para gozar de fuero y gozar de impunidad. Esa es una realidad que yo creo que nadie se atrevería a negar en este momento. Muchos de los diputados necesitan seguir siendo diputados para gozar de fuero y otros que quieren llegar a ser diputados o alcaldes para gozar de fuero. Y yo le voy a pedir mucha atención a toda la población, sobre todo a los militantes de partidos políticos. Vengo insistiendo en este tema desde hace mucho tiempo, que pongamos atención a los filtros que vamos a aplicar para las personas que vamos a elegir para ser votadas en las elecciones del 2021. Por eso es que nosotros tenemos que prestar especial atención a todas las propuestas que hacen estos diputados que están actualmente en la Asamblea Legislativa y a las que han hecho en el pasado, o los que no han hecho, porque también es propuestas que han sido presentadas a la Asamblea, que están engavetadas, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que servirían de verdad para frenar la corrupción y que servirían de verdad para dotar al salvadoreño de tener una vida digna, una educación digna, una salud digna y muchas oportunidades de trabajo. Aquí ya lo vamos a ver más adelante, qué es lo que ha estado sucediendo. Pero si nosotros vemos las últimas iniciativas, por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla. Yo creo que la intención que tuvo la diputada, yo de verdad de corazón, a mí me gusta creer que son buenas las intenciones, que lo hacen de corazón, pero hay que reflexionarla, sobre todo si habla una persona que es abogado, porque resulta que en El Salvador es una realidad que las personas en este momento, históricamente, pero sobre todo en esta coyuntura, hay personas que no tienen nada que comer,
Hay personas que no tienen comida en el plato de su mesa para el sustento de sus hijos. Hay personas que tienen, además de esto, enfermos por COVID en el hospital o por cualquier otra falencia. Es decir, nosotros tenemos una situación tan precaria que incluso se les ha dado una ayuda económica de $300. No hay empleo porque se ha perdido muchísimo más el empleo en el país a causa de la coyuntura, y sumado toda la crisis social que ya teníamos histórica, pues entonces, ¿cómo les vamos a imponer una sanción de $50 a gente que no gana, pero ni $5 diarios, en algunas de las ocasiones nada, porque no han podido trabajar por días? No es proporcional. Definitivamente no es proporcional la sanción. Estamos claros que necesitamos una sanción para que la gente, cuando uno impone una norma de comportamiento, tiene que imponer a la par una sanción, pero aquí quieren imponer una sanción cuando es mejor buscar la forma de asegurarle a los habitantes que tengan una posibilidad real de usar mascarillas. Yo escuchaba a un analista, abogado, por cierto, el abogado Valdivieso, y con mucha razón decía, bueno, pero incluyámoslo en el presupuesto. ¿Cómo significa eso para una persona de escasos recursos, que son muchos en El Salvador? Fíjense que una mascarilla de las buenas, porque no se trata de andar una mascarilla solo de adorno, sino que por lo menos la idea es evitar contagiar a otras personas. Pero entonces una mascarilla de verdad útil en esa situación implica que no le va a durar tampoco para siempre. Cada cuánto la vamos a comprar y cuánto cuesta. Si el Estado le proporciona ese medio al ciudadano sin excepción y que sin falte nadie, pues entonces podríamos hablar de exigirle que la use. Pero estamos en una situación que le estamos exigiendo algo para lo que no lo hemos preparado a enfrentar o a tener la capacidad de enfrentar. Por lo tanto, a mí me parece que es desproporcionada y no sé, estar imponiendo este tipo de sanciones y por otra parte defender los derechos fundamentales de las personas, como que entra un poco en contradicción evidente, ¿verdad? Pero bueno, hay un subsidio también que proponen para los estudiantes y yo me pregunto, bueno, si se preocupan de verdad por los estudiantes, ¿por qué no se ha visto esa manifestación históricamente en el país? Si miren, aquí en El Salvador no todos tienen acceso a la educación, y si tienen acceso a la educación, hablemos de una educación de calidad. Hablemos que en este momento hay personas que no están recibiendo sus clases en las escuelas públicas porque no tienen una computadora para recibir clases a distancia. Si es que esta enfermedad ataca la pobreza, es decir, es clasista la enfermedad, porque las personas más débiles, más vulnerables son las que siempre terminan siendo más afectadas, y en el caso de la educación no es excepción. Imagínense las personas, hay profesores que tampoco tienen cómo dar las clases de forma electrónica, digital, a través de internet. Entonces tenemos estudiantes que no están de verdad estudiando en este momento porque no tienen las posibilidades, y tenemos profesores que tampoco tienen las posibilidades. Tenemos estudiantes de universidad en la Universidad de El Salvador. Es decir, nosotros tenemos que pensar primero en asegurarle la educación a todos los habitantes y después estar pensando en subsidiar a privados, que una educación privada es un privilegio, es en verdad un lujo en el país, no cualquiera la paga. Por otra parte, los centros educativos son los que deberían de conciliar y negociar con los padres de familia, porque pienso que hay que ser conscientes y solidarios. No están gastando en papelería, no están gastando en agua, en electricidad, en mantenimiento, bastante en la operatividad. El costo de la operatividad de los centros educativos ha disminuido muchísimo. No tienen que estar moviéndose o trasladándose desde el hogar los profesores, ni tampoco los rectores, es decir, nadie, todo está en este momento a control remoto prácticamente. Y si el costo operativo ha bajado bastante, pues sería bastante justo también y consciente y solidario que pudieran pensar en un subsidio, pero ellos, pasar las cuotas en lo que resta, es decir, dispersarlos en meses o pagos de meses, alguna especie de contrato, pero no cargar al Estado. Aquí todo lo que quieren saludar con sombrero ajeno y hacer en cierto modo campaña, todos vienen a ver cómo se utiliza el Estado, si el Estado ha sido utilizado históricamente para lograr fines personales, y al final todo lo terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Por otra parte, la ley de contención para la pandemia, que en realidad es una ley para que las alcaldías manejen la pandemia. Por lo menos, yo estaba escuchando las declaraciones de todos los diputados de Arena, porque es una propuesta de Arena, y por lo menos le reconocen que el ente rector es el Ministerio de Salud. Por lo menos eso sí se lo dejaron, pero quieren conformar uno
aunque eso es en letra muerta, porque uno quieren que sea un comité de emergencia municipal en donde un representante de la unidad de salud del Ministerio de Salud va a formar parte de, pero las decisiones que se tomen en ese comité van a tener que ser trasladadas al Consejo Municipal y solo el Consejo Municipal y nadie más que el Consejo Municipal va a poder proponer para que el alcalde llegue y solicite un régimen de excepción, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa. Y fíjense, y todavía hablaban de ignorancia del presidente, del representante de la Fuerza Armada. Y yo digo, pero de verdad intentemos leer un poquito a veces toda la Constitución, no solamente una disposición, y hagamos una integración de todo esto para entender el espíritu, es decir, cuál es el espíritu de la Constitución, de nuestros legisladores, de aquella Asamblea Constituyente, pero sobre todo cuál es el contexto actual. Si fíjense que cuando se dice los alcaldes, es decir, los consejos municipales no tienen iniciativa de ley. Iniciativa de ley allá por el 133 y siguientes de la Constitución establece quiénes son los que tienen iniciativa de ley, es decir, quiénes son los que van a llevar esa propuesta que se convierta en iniciativa de ley para que se convierta en ley, después de todo el procedimiento de formación de ley, y establece que son los consejos municipales, en uno de los ordinales, no recuerdo, el cuarto, pero en materia de impuestos municipales, igual el presidente tiene iniciativa de ley, pero a través de sus ministros. Los diputados tienen iniciativa de ley, los diputados del Parlace, es decir, la Constitución ya establece quienes tienen iniciativa de ley. Es más, esta propuesta fue presentada por una diputada a petición de un alcalde, pero entonces aquí vienen y dicen, va a ser el Consejo Municipal, ni siquiera es el comité. Allá el Ministerio de Salud quedó como ente regulador, pero en letra muerta, porque en realidad es el alcalde el que va a decidir. Y fíjense qué curioso, porque al final el alcalde sí tiene iniciativa de ley, perdón, el ministro sí tiene iniciativa de ley de forma directa, no necesita andar pidiéndole permiso a nadie porque la Constitución no solo le faculta, sino que le ordena emitir todas las normas necesarias para gestionar la salud, las políticas de salud, sobre todo para enfrentar esta pandemia. Entonces, a mí lo que me llama la atención en todo este tema es precisamente que hubo muchos abogados constitucionalistas e instituciones, institutos, ONGs, etcétera, etcétera, que se pronunciaron cuando el presidente solicitaba las cuarentenas, emitía decretos, los cercos sanitarios, etcétera. Ahora ya hay alcaldes restringiendo la movilidad en sus municipios, que ya la sala estableció que la libertad ambulatoria, física ambulatoria, solo puede ser restringida a través de un régimen de excepción. Sin embargo, ya hay alcaldes que han suspendido la movilidad y esto es una violación clara a la libertad de movilidad de las personas, física ambulatoria, que ya dijo la sala, solo a través de régimen, pero nadie se ha pronunciado. Es increíble que absolutamente nadie se ha pronunciado sobre estas medidas inconstitucionales, que solo la sala puede decir que son inconstitucionales para que tengan obligatorio cumplimiento, pero en mi valoración ya lo son. Por ejemplo, el alcalde de Apaneca bajó de su cuenta de Facebook el acuerdo municipal en donde se establecía la restricción de movilidad y que tiene fecha 7 de julio del 2020. Estuvo un día colgado este acuerdo con restricciones que transgreden lo que ya la sala estableció que se puede hacer solo a través de régimen y nadie se ha pronunciado. Incluso el ex magistrado que hablaba en aquella ocasión y que muchos criticamos, porque pienso yo que con mucha razón, la forma en la que dijo lo que dijo no fue la manera más feliz de decir las cosas. Y en esta ocasión hay una entrevista de una página entera y solo crítica al Ejecutivo porque intenta violar derechos fundamentales, etcétera, etcétera, pero absolutamente nadie en el país busca en todos aquellos tanques de pensamiento, aquellas eminencias constitucionalistas, ni uno solo se ha pronunciado en 4 días de esta iniciativa de Arena, ni tampoco de las restricciones que ya se están dando en algunos de los municipios. Y quiero decir algo muy claro para que no se tergiversen mis palabras. Yo reconozco o quiero reconocer que es loable la intención de los alcaldes de salvarle la vida a las personas porque son los que están más cerca y conocen más las necesidades. Sin embargo, me parece bastante criticable y cuestionable que todos hablen de las violaciones cuando son propuestas del presidente, pero si son propuestas de sus alcaldes, de sus partidos, ahí no, ahí está bien. Entonces, ¿qué cuestionaban en realidad?
el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales de las personas, o era la iniciativa del presidente la que se estaba cuestionando? Hay que hacer un análisis detenido sobre qué nosotros creemos y a quién le creemos, porque ya todos están en campaña y lo que pretenden es continuar en el poder. Ya lo dije, el llegar a diputados o alcaldes es una necesidad, pero más que todo a diputados, de gozar de fuero constitucional para generar más impunidad en el país. Fíjense que también hay una reforma que están proponiendo para que se presente una constancia de probidad, una solvencia de probidad, decían también, y que se les hagan pruebas de drogas, etcétera, etcétera. Fíjense que la solvencia de probidad sería espectacular que todos la presentaran, incluso los que están en este momento. Lastimosamente, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene una ley que no les ayuda demasiado y tienen muy poquito personal y también a veces falta mucha voluntad. Y además es bien fácil defraudar a la sección de probidad. Nada más hace falta una declaración jurada o un documento contable que le haga cuadrar unos numeritos matemáticamente sumadito y restadito y ya, para quedar bien en probidad. Además que hay un desfase. Miren, si esos 10 años del 240 de la Constitución que prescriben las investigaciones por enriquecimiento ilícito tiene que reformarse. Hay casos que ya les prescribieron. Hay otros que ni siquiera han sido iniciados. Entonces, ¿cómo se le puede cargar a la persona que se quiere postular ejerciendo su derecho de pasivo para ser electo, es decir, promoverse para ser electo en algún cargo público, si ni siquiera tiene la oportunidad de que le entreguen una solvencia porque no han revisado sus declaraciones anteriores? No se le puede trasladar eso a las personas porque no es responsabilidad del postulante. No obstante, sí me parece que es importantísimo que la probidad de las personas que lleguen esté probada. Y de modo que también hay que atender que hay requisitos ya establecidos en la Constitución. No podemos venir a inventarnos nosotros otros que la Constitución no exige. Ya el 124 dice cuáles son los requisitos: moralidad, instrucción notoria. Establece también, eso es en el 124, en el 127 o 28, 127 me parece, establece lo que no puede faltarle, es decir, otros requisitos, y ahí no está una solvencia de probidad. Otro abogado proponiendo leyes que no se toman la molestia de hacer una integración y ver cuáles son los requisitos que la Constitución pide, y si él quiere ese requisito integrado, pues entonces hay que hacer reforma a la Constitución, sin meterle en la cabeza a la gente de que se quiere hacer una reforma para reelegir al presidente. No, yo ya lo he dicho y lo voy a repetir cada vez que pueda. Aquí lo que no se tiene que permitir es más reelecciones permanentes de los diputados, que queden aquí eternamente en sus cargos. Eso sí, siempre lo voy a insistir, porque definitivamente es una especie de dictadura y tiene que cambiarse también el tema del poder a los partidos políticos, entre otros que ya hemos discutido en otras ocasiones. Y también quieren hacer una reforma al RIAL. Eso está bien. De hecho, en todos los países lo hacen para que hagan el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, para que hagan las sesiones de forma virtual. Perfecto. Lo único que a mí me parece un trato muy desigual en relación a toda la población. Fíjense que muchas instituciones públicas se han encuarentenado solitos. Han puesto en cuarentena también el servicio público que prestan. La Fiscalía cerró hace más de una semana. Solo están con el personal de emergencia. Igual en los juzgados. Y es un tema bien importante porque todos los demás en la calle exponiéndose, porque si no, no comen, mientras que aquí ellos tienen todo seguro. Ahora los diputados se van a ir a guardar a sus casas. No lo habían hecho antes porque les gusta salir de las sesiones, irse a poner para que la prensa los entreviste y entonces hacerse promoción. Eso es lo que los había detenido, porque esto tuvo que haberse hecho desde el inicio para no correr el riesgo de contagios al interior de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, me parece que es muy egoísta estar pensando en cómo cuidarse ellos, pero no estar pensando en cómo cuidar al prójimo, en especial a los médicos que están muriendo a diario, todo el personal de enfermería, que tenemos que cuidarlos, y yo veo que les quieren cuidar más si se mueren con un seguro de salud que ahora que están en vida, protegerlos para que el sistema no colapse, porque al final la carga viral concentrada en los hospitales los afecta a ellos y solamente a ellos. No les afecta a los diputados que van a estar en su casa en una sesión plenaria por internet, ni tampoco a los jueces que están haciendo sus audiencias por internet, ni tampoco en la Fiscalía General de la República, que no están trabajando todos ni prestando todo el servicio. Es decir, todos los servicios que prestan estas instituciones están en cuarentena. Entonces, ¿por qué todos se están resguardando, pero el pueblo no lo quieren resguardar? ¿Por qué no le quieren dejar su potestad al Ejecutivo de manejar la pandemia como mejor lo considere? La Constitución es la que le da la facultad, no ningún otro órgano de Estado.
Es decir, hay que dejar trabajar al que tiene que trabajar, les guste o no les guste, es quien está a cargo, y no podemos nosotros permanecer en un estado inconstitucional de cosas porque no se le quiere dar la oportunidad al Ejecutivo de ejercer su mandato constitucional. ¿Qué sacamos como conclusión? De forma breve les voy a decir, aquí nos quieren hacer creer que el COVID es el culpable de que la gente o muere por COVID o muere por hambre. No, aquí nos morimos por COVID o nos morimos por hambre porque históricamente no se han hecho leyes que pretendan mejorar todo el servicio del Estado hacia la población, sino que lo han hecho hacia sectores. Es mentira que les importa todo eso. La corrupción mata y mata más que la misma criminalidad de las pandillas. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene en El Salvador y se agrava con el COVID. Eso sí es cierto. Por otra parte, no nos engañamos, ya lo dije, ser diputado en El Salvador es una necesidad. Y tengan claro, si aquí la gente, todos los que han robado ya han estado condenados o procesados, etcétera, etcétera, ha sido en proporción directa a lo que le permite el cargo manejar de fondos. El que tuvo opción de manejar $1,000 millones ha robado o ha defraudado o ha malversado una cantidad similar. El que ha tenido en su posibilidad $300,000 o $1 millón, es decir, aquí la corrupción y la defraudación al dinero del pueblo ha sido en proporcionalidad a la posibilidad de manejar fondos o de obtener fondos desde el cargo que ocupan. Hay que poner más candados, parece que los que hay no son suficientes y no los quieren reformar. Entonces, cuidado, ¿qué buscamos en nuestros candidatos? ¿Lealtad o probidad? ¿Qué buscamos? ¿Lealtad al partido, obediencia a un partido político o buscamos probidad, honorabilidad, humildad, sobre todo empatía con la gente y con el servicio público que van a prestar? Sepan elegir bien. Ya de verdad nosotros ya no tenemos nada que perder como país en el 2021, más que cambiar las cosas. Aquí tenemos nada que perder, todo que ganar, y lo único que sí podemos perder son las cadenas que nos atan a tanta corrupción. Un saludo para todos, tengan muy buena noche de viernes, muy buen fin de semana. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Cuídense mucho, les deseo mucha salud. Hasta luego.